¿Alguna vez has sentido esa presencia oscura en tu hogar? Ese escalofrío repentino, esa sensación de que algo te observa en la oscuridad. No estás solo, y lo que estoy a punto de compartir contigo hoy podría ser la diferencia entre la protección divina y quedar vulnerable ante fuerzas que no podemos ver, pero que sin duda existen entre nosotros. Mi encuentro con el padre Alejandro cambió mi vida para siempre. Era un día lluvioso en la Ciudad de México, cuando crucé las puertas de aquella antigua parroquia. No iba buscando una historia, solo refugio de la tormenta. Pero Dios tenía otros planes. El padre Alejandro, con su rostro marcado por décadas de batalla espiritual, me miró fijamente desde el confesionario. «Hijo mío», me dijo con voz profunda, «has llegado en el momento preciso. Hay cosas que deben ser reveladas». Este sacerdote, con más de 30 años como exorcista autorizado por el Vaticano, me confió un secreto que hoy comparto contigo. Una revelación tan poderosa como necesaria en estos tiempos, donde el mal parece infiltrarse por cada grieta de nuestra sociedad. Una protección ancestral que la Iglesia ha preservado durante siglos, pero que muchos católicos han olvidado. Los 4 sacramentales que todo católico debe tener para protegerse no son amuletos ni supersticiones, son canales de la gracia divina, armas espirituales consagradas para nuestra defensa contra las acechanzas del maligno. Y hoy, tú y yo, vamos a redescubrir este tesoro de nuestra fe. En mis años como exorcista, me confesó el padre Alejandro, mientras sus manos temblorosas sostenían su rosario, he visto cómo familias enteras son atormentadas por no tener estas protecciones básicas. He visto lo invisible manifestarse. He escuchado voces que no son de este mundo. He sentido el frío del infierno en mis propias manos. Sus palabras resonaron en mi alma como campanas de advertencia. ¿Cuántos de nosotros, fieles católicos, hemos dejado nuestros hogares, nuestras familias, nuestras almas desprotegidas? ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado las herramientas que la misma Madre Iglesia nos ha entregado para este combate invisible? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no solo te protegerá a ti, sino a todos, los que amas. Esta revelación podría ser el escudo que tu familia necesita en estos tiempos de confusión espiritual. El padre Alejandro comenzó su relato con una verdad escalofriante. El demonio nunca descansa. Trabaja día y noche, buscando almas desprevenidas, y su estrategia más efectiva en estos tiempos modernos ha sido convencernos de que no existe, que todo es psicológico, que los sacramentales son meras supersticiones de ancianas. Me miró con esos ojos que parecían haber visto el mismo abismo. «Pero tú y yo sabemos la verdad, ¿no es así? Tú también has sentido su presencia alguna vez». Y tenía razón. Todos hemos experimentado momentos inexplicables. Esa sensación de que alguien nos observa cuando estamos solos. Esos sueños perturbadores que nos despiertan empapados en sudor frío. Esas coincidencias negativas que parecen demasiado precisas para ser casualidad. El primer sacramental, continuó el padre Alejandro, es el agua bendita, pero no cualquier agua bendita. Me explicó que el agua bendita tradicional ha sido parte de nuestra fe desde los primeros siglos del cristianismo. Es un sacramental que mediante la bendición del sacerdote se convierte en un instrumento de purificación y protección espiritual. Pero existe un agua bendita especial, consagrada durante la vigilia pascual, que posee un poder particular contra las fuerzas del mal. Esta agua, dijo el padre mientras sus ojos brillaban con fervor,
contiene la bendición trinitaria completa y se consagra en la noche más sagrada del año, cuando celebramos la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte. Es el agua que renueva nuestro bautismo, el primer exorcismo que recibimos. El padre Alejandro me contó cómo en uno de sus casos más difíciles, una familia atormentada por fenómenos inexplicables encontró alivio inmediato después de que él rociara cada rincón de la casa con agua bendita de la vigilia pascual. Los ruidos cesaron, las pesadillas terminaron, la paz regresó a ese hogar, afirmó con una sonrisa serena. Debes tener siempre agua bendita en tu hogar, me aconsejó. Rocíala en las entradas, ventanas, sobre tu cama antes de dormir. Haz la señal de la cruz con ella cada mañana y cada noche. Es tu primera línea de defensa. Y me reveló un secreto que pocos conocen. Puedes solicitar al sacerdote de tu parroquia que te bendiga agua con el ritual solemne, que incluye exorcismo de la sal y oraciones específicas contra el maligno. Esta agua tiene un poder especial. Mientras escuchaba sus palabras, recordé las enseñanzas de Santa Teresa de Ávila, quien afirmaba que nada ahuyentaba más rápidamente a los demonios que el agua bendita. El segundo sacramental, prosiguió el padre Alejandro, mientras extraía de su bolsillo un objeto que brilló tenuemente bajo la luz de las velas, es este. Era una medalla de San Benito, pequeña, discreta, pero cargada de poder espiritual. La sostuvo entre sus dedos gastados por el tiempo y comenzó a narrarme su historia. Esta medalla lleva consigo uno de los exorcismos más antiguos y poderosos de la Iglesia, explicó. Cada letra inscrita en ella representa una oración de protección. Es un escudo probado durante siglos. Me mostró cómo en el anverso de la medalla aparece San Benito, sosteniendo la cruz y su regla monástica. En el reverso, una cruz con letras que forman un acróstico. Vade retro Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena vivas, que significa retrocede Satanás, no me sugieras tus vanidades, son males los que ofreces, bebe tú mismo tus venenos. El padre Alejandro me narró casos impresionantes donde la simple presencia de esta medalla bendecida correctamente había detenido manifestaciones demoníacas. Una mujer que sufría ataques inexplicables durante la noche comenzó a dormir tranquila después de colocar una medalla de San Benito bajo su almohada. Un hogar donde los objetos se movían solos recuperó la normalidad cuando enterraron 4 medallas en las esquinas de su propiedad. Pero recuerda, advirtió con seriedad, no es la medalla en sí misma, sino la fe con la que la utilizamos y la bendición especial que debe recibir. Una medalla de San Benito debe ser bendecida con el ritual propio, el ritual romanum, para alcanzar su máxima eficacia. Me recomendó llevar siempre una medalla bendecida conmigo, colocar otras en las entradas de mi hogar y tener una cerca de la cama. No es superstición, aclaró. Es utilizar las herramientas que Dios y la Iglesia nos han dado para nuestra protección. Sus palabras me recordaron que los sacramentales no actúan como objetos mágicos, sino como signos sensibles que, por la oración de la Iglesia, nos disponen a recibir la gracia de Dios y nos protegen del maligno. El rostro del padre Alejandro se tornó aún más solemne cuando procedió a hablarme del tercer sacramental. Se levantó lentamente y me condujo hacia el altar de la iglesia. Allí encendió un cirio y la luz dorada iluminó su rostro marcado por años de batalla espiritual. El tercer sacramental es quizás el más olvidado en nuestros días, pero uno de los más poderosos, dijo mientras la llama danzaba reflejándose en sus ojos.
las velas benditas, particularmente el cirio pascual y las velas bendecidas en la fiesta de la Candelaria. Me explicó que la luz ha sido siempre símbolo de Cristo, quien se proclamó a sí mismo como la luz del mundo. Las tinieblas no pueden permanecer donde brilla la luz, tanto física como espiritualmente. Las velas bendecidas no son simples objetos decorativos, enfatizó, son sacramentales poderosos que representan la presencia de Cristo disipando la oscuridad del mal. Cuando bendecimos una vela, la consagramos para que sea instrumento de la luz divina. El padre Alejandro me relató cómo, durante un caso particularmente difícil de perturbación demoníaca, la manifestación cesó inmediatamente cuando encendió velas bendecidas en la Candelaria. El ambiente cambió instantáneamente, recordó. La temperatura helada que dominaba la habitación dio paso a un calor reconfortante. La opresión que todos sentíamos se disipó como niebla ante el sol. Me explicó la importancia particular de las velas bendecidas el 2 de febrero, en la fiesta de la presentación del Señor, también conocida como la Candelaria. Estas velas reciben una bendición especial ese día, aclaró. La Iglesia ora específicamente para que, donde quiera que se enciendan o coloquen estas velas, el diablo tiemble y huya aterrorizado, junto con todos los espíritus malignos. También destacó la importancia del cirio pascual, bendecido durante la vigilia de Pascua. Es el símbolo por excelencia de Cristo resucitado, la luz que venció definitivamente a las tinieblas. Tener en casa una vela encendida desde el cirio pascual es tener un recordatorio vivo de esa victoria. El padre me recomendó tener siempre velas benditas en casa, especialmente para momentos de oración familiar, tormentas eléctricas que, según su experiencia, a veces atraen actividad espiritual negativa y situaciones de enfermedad o tribulación. Enciende estas velas con fe, me aconsejó, no como un acto supersticioso, sino como una proclamación de tu fe en Cristo, la verdadera luz. Recuerda que en el bautismo recibimos una vela encendida, símbolo de la luz de Cristo que debemos mantener ardiendo hasta su venida. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cómo, en nuestra era de iluminación eléctrica constante, hemos perdido el simbolismo profundo de la luz que vence a las tinieblas. Quizás, pensé, deberíamos recuperar estas prácticas ancestrales de nuestra fe que conectan lo visible con lo invisible. El ambiente en la iglesia se había tornado aún más solemne cuando el padre Alejandro se dispuso a revelarme el cuarto y último sacramental. La lluvia afuera había cesado, pero el silencio que nos envolvía parecía casi tangible. El cuarto sacramental, dijo en voz baja mientras extraía de un pequeño estuche de madera un crucifijo de plata, es el más poderoso de todos, la cruz de Cristo. Sostuvo el crucifijo en alto y por un instante me pareció que toda la iglesia se iluminaba con una luz que no provenía de las velas. No hay arma más temida por el enemigo que la cruz, afirmó con convicción absoluta. Es el signo de su derrota definitiva. Cada vez que hacemos la señal de la cruz con fe, renovamos nuestro bautismo y proclamamos a quién pertenecemos. El padre Alejandro me explicó que no se trataba simplemente de tener cruces o crucifijos como elementos decorativos. Un crucifijo bendecido, especialmente si ha recibido la bendición de San Benito o la bendición contra los poderes de las tinieblas, se convierte en un poderoso instrumento de protección. Me relató casos extraordinarios de sus años como exorcista. He visto demonios que no podían siquiera mirar hacia un crucifijo bendecido. He presenciado manifestaciones violentas que cesaron instantáneamente al presentar la cruz. He escuchado, con mis propios oídos,
cómo entidades oscuras suplicaban que alejáramos la cruz de su presencia. El anciano sacerdote me recomendó tener crucifijos bendecidos en cada habitación del hogar, especialmente sobre las puertas de entrada y en los dormitorios. La tradición de colocar un crucifijo sobre la puerta principal no es mera decoración, explicó. Es una declaración espiritual. Esta casa está bajo la protección de Cristo. También enfatizó la importancia de llevar siempre una cruz o crucifijo bendecido con nosotros. Puede ser pequeño, discreto, pero siempre contigo, como un recordatorio constante de quién es tu protector y a quién perteneces. Me habló entonces de la poderosa cruz de San Benito, que combina el crucifijo con las inscripciones exorcísticas de la medalla de San Benito. Esta cruz particular, dijo, ha sido utilizada durante siglos por la Iglesia en bendiciones de lugares y personas afectadas por influencias malignas. Pero recuerda siempre, advirtió con mirada penetrante, que no es el objeto en sí mismo, sino lo que representa. Es Cristo quien nos protege, quien ya venció al mal. Los sacramentales son canales de su gracia, extensiones de su presencia, protectora entre nosotros. Mientras sostenía aquel crucifijo, el padre Alejandro compartió conmigo algo que nunca olvidaré. En mis décadas como exorcista he visto el rostro del mal. He escuchado sus mentiras, sus amenazas, pero jamás, ni una sola vez, he visto que prevalezca contra el poder de Cristo crucificado y resucitado. Sus palabras resonaron en mi alma como una campana de plata. Era un recordatorio de que, en el corazón de nuestra fe católica, ya existe la victoria definitiva sobre el mal. Cristo ya ha vencido, y nos ha dejado estas señales sagradas, estos sacramentales, como manifestaciones visibles de su protección invisible. El padre Alejandro me miró con esos ojos que parecían traspasar el velo entre este mundo y el espiritual. «Hay algo más que debes saber», dijo con voz calmada pero firme. «Estos 4 sacramentales son poderosos, sí, pero su eficacia depende de algunos factores esenciales». Se acomodó en su asiento y continuó su explicación mientras afuera la tarde comenzaba a caer sobre la ciudad. Primero, deben ser bendecidos adecuadamente por un sacerdote. No basta con comprar una medalla o un crucifijo y usarlo sin más. La bendición sacerdotal es la que consagra estos objetos para su propósito sagrado. Preferiblemente, busca que sean bendecidos con las oraciones específicas para cada uno, no solo con una bendición general. Hizo una pausa y me miró directamente. Segundo, y esto es crucial, estos sacramentales deben ser utilizados por personas en estado de gracia, o al menos con sincero arrepentimiento de sus pecados. No son amuletos mágicos que funcionan automáticamente, son instrumentos de la gracia divina que requieren nuestra cooperación. Me explicó que una persona en pecado mortal que no busca la reconciliación está, de alguna manera, dando entrada al mal en su vida. Los sacramentales complementan los sacramentos, no los sustituyen. Aclaró. La confesión regular, la Eucaristía, son nuestras principales fuentes de protección y gracia. Tercero, continuó el padre, deben ser utilizados con fe verdadera. No con superstición, no con miedo, sino con la serena confianza de quien sabe que es hijo de Dios y está bajo su protección. El temor atrae lo que tememos, la fe atrae la protección divina. Me contó cómo había presenciado casos donde los sacramentales parecían no surtir efecto, solo para descubrir que las personas los estaban usando como objetos mágicos, sin verdadera fe o en estado de pecado grave no confesado. Y finalmente, concluyó, estos sacramentales deben formar parte de una vida de oración. La mejor protección es una relación viva con Dios.
el rosario diario, la lectura de la palabra, la oración en familia. Estos son los cimientos sobre los que la protección de los sacramentales se construye. Sus palabras me recordaron que no existen soluciones rápidas en la vida espiritual, que los sacramentales, por poderosos que sean, son ayudas en nuestro camino de fe, no sustitutos de una relación personal con Dios. El padre Alejandro me miró con compasión, como si pudiera leer mi pensamiento. «Sé lo que estás pensando», dijo con una sonrisa cansada, «que todo esto suena demasiado medieval, demasiado anticuado para nuestro mundo moderno». Asentí ligeramente, sorprendido por su percepción. «Permíteme contarte algo», continuó. «En mis años como exorcista he atendido a profesores universitarios, médicos, abogados, gente con múltiples doctorados. El mal no discrimina por nivel educativo o estatus social. Y he visto cómo estas personas educadas, escépticas al principio, terminan aferrándose a un crucifijo o rociando agua bendita en sus hogares cuando experimentan lo inexplicable». Me relató el caso de un reconocido científico que había acudido a él después de que fenómenos extraños comenzaran a ocurrir en su laboratorio. Este hombre, que había publicado artículos burlándose de la fe, terminó pidiéndome que bendijera su lugar de trabajo con todos estos sacramentales, porque cuando el velo entre los mundos se adelgaza, cuando lo invisible se hace visible, todos buscamos la protección que sabemos efectiva. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cómo nuestro mundo moderno, con toda su tecnología y avances, sigue siendo vulnerable ante realidades que escapan a la comprensión puramente material. «No te estoy pidiendo que creas ciegamente», aclaró el padre. «Te estoy invitando a redescubrir estas herramientas ancestrales de nuestra fe, a probarlas con sinceridad. Como dijo nuestro Señor, por sus frutos los conoceréis». Me habló entonces de la importancia de combinar estos sacramentales, el agua bendita para purificar, la medalla de San Benito para repeler, las velas benditas para disipar tinieblas y el crucifijo para proclamar nuestra pertenencia a Cristo. Juntos forman un escudo completo. Me recomendó un ritual sencillo, pero poderoso. Cada noche, antes de dormir, haz la señal de la cruz con agua bendita sobre ti y tus seres queridos. Ten una vela bendita encendida durante tu oración familiar. Lleva contigo la medalla de San Benito. Coloca crucifijos bendecidos en lugares prominentes de tu hogar. Y lo más importante, vive en gracia de Dios, frecuenta los sacramentos. Mientras el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban en la iglesia, sentí que había recibido un tesoro de sabiduría, un conocimiento antiguo pero eternamente relevante. El padre Alejandro había compartido conmigo no solo información sobre objetos sagrados, sino una visión completa de cómo vivir protegido espiritualmente en un mundo donde el combate invisible continúa día tras día. «Hay una última cosa que debes saber», dijo el padre mientras nos preparábamos para despedirnos. Su voz se había tornado aún más solemne. «Estos tiempos que vivimos no son como cualquier otro. Muchos místicos y santos han hablado de esta época como un periodo de purificación, de prueba para la fe». Sus ojos reflejaban una preocupación genuina mientras continuaba. El Papa León XIII, después de tener una visión terrorífica sobre el futuro de la Iglesia, compuso la oración a San Miguel Arcángel que rezábamos después de cada misa. Tuvo una visión de cómo Satanás pedía permiso a Dios para probar a la Iglesia como nunca antes. Me explicó cómo muchos videntes católicos, desde Fátima hasta místicos más recientes, han advertido sobre un tiempo en que la protección espiritual sería más necesaria que nunca.
No te digo esto para asustarte, aclaró, sino para que comprendas la importancia de estar espiritualmente preparado y protegido. Los 4 sacramentales que te he revelado hoy son más relevantes ahora que en cualquier otro momento de la historia reciente, afirmó con convicción. No son reliquias del pasado, sino herramientas vivas para el presente y el futuro inmediato. Me tomó del hombro con su mano temblorosa pero fuerte. Comparte este conocimiento, me pidió. Hay muchas almas que sufren en silencio, que experimentan cosas que no se atreven a contar por miedo a ser ridiculizadas. Familias enteras que podrían encontrar paz simplemente redescubriendo estas protecciones que la Iglesia siempre ha puesto a nuestra disposición. Mientras me despedía del padre Alejandro en la puerta de aquella antigua iglesia, comprendí que había recibido mucho más que una entrevista. Había recibido una misión: compartir este conocimiento protector con todos aquellos que, como tú, buscan fortaleza espiritual en tiempos de confusión. Y así, querido hermano, querida hermana en la fe, te he transmitido fielmente lo que aprendí aquel día lluvioso. Te he revelado los 4 sacramentales que todo católico debe tener para protegerse: el agua bendita, la medalla de San Benito, las velas benditas y el crucifijo. No son supersticiones ni prácticas anticuadas. Son canales de gracia, instrumentos de protección divina, consagrados por la oración de la Iglesia y efectivos por el poder de Cristo. Son parte de ese inmenso tesoro espiritual que muchos católicos han olvidado, pero que siempre ha estado a nuestra disposición. Te invito a redescubrir estos sacramentales, a incorporarlos a tu vida con fe sincera y humilde, a experimentar por ti mismo la paz y la protección que pueden traer a tu hogar y a tu familia. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que otros podrían beneficiarse de este conocimiento, compártelo. Sé instrumento de Dios para llevar luz y protección a quienes te rodean, porque en estos tiempos desafiantes todos necesitamos toda la ayuda celestial disponible. No pidas a estos sacramentales lo que solo Dios puede dar. No los uses como sustitutos de los sacramentos o de una vida de oración. Úsalos como lo que son: extensiones de la protección divina, signos sensibles de una realidad espiritual, herramientas consagradas para el combate invisible que todos libramos. Y recuerda siempre las palabras del Salmo: el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que estos 4 sacramentales te ayuden a vivir más plenamente bajo esa sombra protectora, en la serena confianza de quien sabe a quién pertenece y quién lo protege. Te agradezco por haber permanecido hasta el final de esta revelación. Tu fe y tu búsqueda de protección espiritual son signos de que el Espíritu Santo obra en ti. No olvides que la mayor protección es una vida en gracia, alimentada por los sacramentos y la oración. No te pierdas nuestro próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Hemos preparado una revelación extraordinaria sobre las profecías de los últimos tiempos que todo católico debe conocer. Haz clic en el video y descubre verdades que podrían cambiar tu perspectiva espiritual para siempre. La Virgen María nos ha advertido sobre estos tiempos. Es nuestro deber estar preparados. Que Dios te bendiga y la Santísima Virgen te cubra con su manto protector.